Con gusto. Entonces compartimos lo que queremos en esta noche eh, desarrollar y es lo siguiente. Obviamente la seguridad del paciente no solo se enmarca a los medicamentos, sino es un conjunto como el equipo multidisciplinario que trata al paciente. En este enfoque también es pertinente revisar la importancia que tienen los dispositivos médicos dentro de la atención integral de un paciente, ¿no? Y es necesario pues garantizar la seguridad y la fiabilidad de estos para prevenir eventos adversos. Así también, tener sistemas de vigilancia eficaces para detectar, reportar estos eventos con prontitud de manera precoz y así que los profesionales de la salud estén informados y puedan tomar medidas correctivas. Es importante y muy necesario, como he manifestado previamente, que los titulares o los solicitantes del registro sanitario son los dueños del dispositivo médico y conocen a perfección de qué está compuesto, cómo funciona, qué necesito para que funcione, cuáles son las condiciones en las que se debe almacenar y con todo este conjunto de situaciones y circunstancias se puedan tomar medidas que permitan que el dispositivo médico durante su uso genere su resultado y no provoque un evento adverso al paciente. Pues bien, como preámbulo, hemos visto necesario hablar acerca de un estudio que habíamos encontrado después de una revisión bibliográfica en Holanda y es relacionado a los eventos adversos con los dispositivos en hospitales de este país. Esto tuvo un diseño en el cual se analizaron 6.894 admisiones, de las cuales se determinaron cuáles de ellas eran relacionadas de eventos adversos con dispositivos médicos. ¿Qué resultados relevantes se determinó en este estudio? Que el 2,8% de los eventos adversos que se habían registrado en estas 6.894 admisiones eran relacionadas a dispositivos médicos, del cual el 24% eran potencialmente evitables. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un dato importante, que nosotros como personal de salud podemos generar estrategias para disminuir este número de eventos adversos, en donde los implantes o los dispositivos médicos implantables, que son en teoría un dispositivo médico de nivel de riesgo 4, son los más comunes. ¿Qué concluyó este estudio? Que los dispositivos médicos están significativamente involucrados en eventos adversos potencialmente prevenibles. ¿Qué quiere decirnos? Que podemos nosotros como personal de salud tomar medidas y evitar que ocurran estos eventos adversos. Además que nos indica que se podrían implementar mejoras importantes en la colocación de implantes y prevención de infecciones relacionadas con los dispositivos médicos. Obviamente le da un sinnúmero de alternativas que se puede tomar como personal de salud. La seguridad y el uso de los dispositivos médicos debe ser un objeto de atención y de mayor investigación. Es decir, debemos tomar conciencia y también medidas acerca del uso adecuado y racional de estos productos. Pues bien, el enfoque de la charla del día de hoy, pues es el riesgo de infecciones asociadas en la atención en salud por el uso inadecuado de dispositivos médicos, que es un tema que quizás nos llama a la controversia y a la final es un tema importante dentro de los establecimientos y sistemas sanitarios, no solo del Ecuador, sino a nivel mundial. Pues bien, vamos a iniciar manifestando algo que quizás muchos de ustedes ya lo conocen y es en relación a que, ¿qué son las infecciones asociadas en la atención en salud? Muchos de nosotros conocemos que son infecciones adquiridas durante la atención en salud. No las teníamos antes del ingreso a la atención en salud al hospital y son una causa significativa de morbilidad y mortalidad.
Y a la vez, esto es un indicador clave de la calidad de los servicios de salud. Con corte 2023, respecto a las infecciones asociadas a la atención en salud, tenemos 4.075 eventos reportados con una disminución del 14,4% respecto al año 2022, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud, de los cuales la mayoría se enfocan en pacientes adultos, seguido de pacientes relacionados al área de neonatología, ginecobstetricia, pediatría y cirugía. Como sabemos, las infecciones asociadas a la atención en salud son cuestiones diarias y que debemos tomar acciones para que se reduzcan y podamos paliar el problema. Es así que hay una relación entre las IAS y la seguridad del paciente. Las infecciones en la atención en salud representan una preocupación importante para la seguridad del paciente, contribuyendo a una morbilidad y mortalidad considerables entre los pacientes que reciben la atención médica. Pues bien, esta relación, ¿a qué nos lleva a razonar? Que existen eventos adversos prevenibles que afectan al paciente, que existe una reducción de la confianza de los pacientes en el sistema de salud, que el incremento de costos hospitalarios y la prolongación de la estancia viene a ser un tema muy obvio dentro de la aparición de estas guías y la seguridad del paciente. Es algo que va a pasar. Y el impacto directo en la calidad de atención. Esto baja la fiabilidad, la confianza del paciente en acceder a un sistema de salud. En relación dispositivos médicos con seguridad del paciente, podemos manifestar que existen infecciones que se asocian al uso de dispositivos médicos que son las más frecuentes, como las infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres, infecciones asociadas al torrente sanguíneo asociadas a vías centrales, infecciones asociadas al sitio quirúrgico o relacionadas con Clostridium difficile y la neumonía asociada al respirador. ¿Qué quiero enfatizar? Que es importante tomar medidas para que el uso de los dispositivos médicos sea más controlado, eficiente, para reducir este tipo de infecciones, que a la final nos llevan ¿a qué? A un incremento de costos hospitalarios y prolongaciones de estancia de los pacientes y una disminución en nuestra calidad de atención. Aquí hemos ejemplificado un poco acerca de las infecciones del torrente sanguíneo asociado a los catéteres venosos centrales, que es el tema un poco que lo vamos a ahondar en esta charla. Y estas ocurren cuando los catéteres venosos centrales utilizados para administrar medicamentos y líquidos se contaminan. Recordemos que estas van conectadas a la vía central. Son una de las infecciones más comunes y graves de las unidades de cuidados intensivos de nuestros hospitales. Tenemos infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres urinarios uretrales, como podemos ver en imagen, de distinta medida, utilizados para drenación de orina, pueden introducir bacterias en el tracto urinario, causando infecciones, las mismas que son frecuentes, graves y especialmente en pacientes con instancias prolongadas en el hospital. Tenemos infecciones del torrente sanguíneo asociadas, perdón, neumonía asociada a ventiladores. Los pacientes que requieren una ventilación mecánica están en riesgo de desarrollar neumonía debido a la introducción de patógenos en los pulmones a través del tubo endotraqueal. Esta es una de las infecciones más comunes en el UCI y está asociada con altas tasas de mortalidad. Aquí tenemos un ejemplo de una infección en un sitio quirúrgico, que estas ocurren en el sitio de una cirugía y pueden ser causadas por la introducción de bacterias durante el procedimiento quirúrgico. No siempre se relacionan con dispositivos médicos.
pero den- ingresan dentro del contexto de una atención en salud de calidad. Lo que quiero decir en estas láminas que hemos pasado es que muchas de las infecciones asociadas a la atención en salud y los dispositivos médicos se relacionan en el nivel de riesgo que estos dispositivos médicos mantienen. Sostenemos que en la regulación ecuatoriana se clasifican los dispositivos médicos dependiendo de su naturaleza, perdón, en diferentes niveles de riesgo. Y es en base a estos niveles de riesgo cómo se debería dar una vigilancia intrahospitalaria. ¿Con el fin de qué? De disminuir probables infecciones asociadas a la atención en salud. Pues bien, ahora, ¿qué microorganismos son los que generalmente colonizan estos dispositivos médicos y nos causan una infección asociada a la atención en salud? Tenemos Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, cuando utilizamos dispositivos médicos relacionados a infecciones del tracto urinario y torrente sanguíneo con una creciente resistencia a los antibióticos. También tenemos Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii cuando tenemos neumonías asociadas a ventiladores y otras infecciones nosocomiales, conocidas por su alta resistencia a múltiples fármacos. Vamos relacionando fármacos, dispositivos, están anclados. Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis asociados a infecciones del torrente sanguíneo del sitio quirúrgico, con cepas multiresistentes a meticilina, siendo particularmente problemáticas. Estos son, tras la revisión bibliográfica que hemos hecho, las más comunes, ¿no? Ahora vamos a la parte práctica un poco. ¿Qué factores de riesgo llevan a que nosotros como salubristas, personal de salud, enfermeros, enfermeras, farmacéuticos, médicos y todo el equipo multidisciplinario tendríamos que tener eh, la atención, ¿no? El uso prolongado de los dispositivos médicos. El riesgo de infecciones aumenta con la con la duración del uso del dispositivo médico. Mientras más lo uso, tengo más riesgo. En los dispositivos médicos se tiende a la formación de biopelículas que pueden generarse en la superficie del dispositivo y dificulta su eliminación y aumenta la resistencia al antibiótico. Tenemos que implementar prácticas de control de infecciones como la higiene de manos, el manejo adecuado de los dispositivos médicos, lo cual es crucial para reducir la incidencia de estas infecciones. Pero para nosotros saber cómo utilizar un dispositivo médico es necesario entrenarnos, estar en constante capacitación y uso de los mismos. Como había comentado anteriormente, quisiera ahondar un poco en el catéter venoso central. Sí, parece un dispositivo médico, sí es de especialidad, se utiliza en muchos establecimientos de salud, sean segundo o tercer nivel de atención, pero existe un importante dato que nosotros debemos tomar en cuenta, que existe un riesgo de contaminación durante la inserción del catéter venoso central. Entonces, una falta de la técnica aséptica durante la inserción de este catéter venoso central nos permite la entrada de microorganismos al torrente sanguíneo y obviamente nos puede llevar a una infección, una sepsis. Una manipulación inadecuada del catéter sin seguir técnicas de asepsia puede llevar a la colonización del mismo por, ya sea, bacterias, hongos y causar una infección grave que nos debe a qué? A una hospitalización prolongada, a un gasto mayor en salud y demás consecuencias que son prevenibles, como vimos en el estudio inicial, en el uso del dispositivo médico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tener medidas adecuadas, protocolos, mantenimiento que nos generen esa cultura de seguridad y garantizar la seguridad en el uso del dispositivo médico. Como dijimos, en el catéter venoso central, la mayoría de los microorganismos que se presentan son el Staphylococcus aureus,
coágulas C negativo y bacilos gram negativos. Y hongos también con cándida spp, dependiendo de la especie, que pueden aparecer dentro de estas colonizaciones. Como pues podemos nombrar con ejemplos la bacteremia por Staphylococcus aureus en pacientes en UCI o brotes de infecciones asociadas al catéter o unidades oncológicas. Tras una revisión bibliográfica y de información acerca del tema, podemos pues manifestar que existen recomendaciones internacionales acerca del cambio de los dispositivos que están anclados a un catéter venoso central como del mismo catéter venoso central. Y es así que hemos podido ah, consultar que, pues bien, el cambio de los equipos de infusión conectados a un catéter venoso central cada 7 días para equilibrar la prevención de infecciones y el uso de recursos es viable. El reemplazo de catéteres venosos centrales cada 8 días reduce el riesgo de que mi paciente se pueda asociar a una infección asociada a la atención en salud. Asimismo, no solo se lo fija al catéter, utilizamos otros dispositivos médicos para fijarle al catéter en el cuerpo del paciente, como los apósitos. Entonces, el cambio de los apósitos oclusivos, al menos una vez por semana, con cambios adicionales según sea necesario, es importante para mantener este campo de esterilidad y disminuir ese riesgo que yo tenga para que se me infecte el paciente. Y es obvio siempre mantener en todos de estos procesos una técnica estéril que minimice el riesgo de una infección. Pues bien, nosotros tenemos los dispositivos médicos, tenemos una data de dispositivos médicos, tenemos una base de datos de dispositivos médicos, pero la tecnología va avanzando, existen nuevas prácticas y obviamente en relación a los dispositivos médicos, como los medicamentos, también hay innovaciones. Hoy en día disponemos de catéteres impregnados con antimicrobianos, que, como la clorexidina y la plata, pueden disminuir la incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud. Las soluciones de bloqueo del catéter es una práctica que se la realiza generalmente en los establecimientos de salud, pero son muy importantes porque nos permiten prevenir la colonización bacteriana del catéter. Una de las prácticas de mantenimiento de los catéteres venosos centrales es el uso de estas soluciones de bloqueo para, para tratar y prevenir infecciones y trombosis del catéter. Esto consiste en la inyección de sus soluciones de bloqueo en los lúmenes que no se utilizan del catéter. Los lúmenes son como unas mangueritas que tiene el catéter, dependiendo de la característica del mismo. Se lo va a utilizar para administrar medicamentos, administrar una solución enteral de nutrición, etcétera. Previene la formación de coágulos de sangre dentro del catéter y mantiene su permeabilidad. Y previene, obviamente, infecciones como reducir el riesgo de infecciones asociadas al catéter. Aquí tenemos unos tipos de soluciones de bloqueo. Como podemos ver, eh, he ahondado en 3 principios activos, como la heparina, el citrato de sodio y el cloruro de sodio, en distintas concentraciones. Vamos por la heparina. Heparina, 1000 unidades internacionales por ml para permeabilidad rutinaria del catéter. ¿Qué nos da? Es eficaz para mantener la permeabilidad del mismo. A 5000 unidades internacionales por ml. Utilizamos para casos en los que se sospecha o se dé oclusión o trombosis del catéter. Existe un mayor riesgo de anticoagulación sistémica y sangrado. Todo tiene su riesgo. 10.000 unidades por ml, oclusión y trombosis grave, nos lleva a un alto riesgo de anticoagulación sistémica y sangrado. Ahora, citrato de sodio al 4% es para una permeabilidad rutinaria del catéter. También sirve como antimicrobiano. Del 30 al 46,7% se necesita una alta
actividad antimicrobiana. Es cuando queremos generar ese espacio de cierta esterilidad. Es eficaz, pero existe riesgo de precipitación de proteínas y complicaciones embólicas. Y la más común, el cloruro de sodio, que es una alternativa a la heparina en poblaciones específicas. No tenemos riesgo de coagulación. Entonces, estas soluciones de bloqueo ayudan a que ese dispositivo médico de cierta forma se mantenga y se reduzca de cierta forma el riesgo de asociarse una infección a la atención de salud por el uso de este dispositivo médico. Habíamos dicho que la tecnología avanza y es así. Tenemos hoy en día catéteres impregnados con antimicrobianos que están cubiertos con nanopartículas de plata que generan esa esterilidad dentro del catéter. También tenemos dispositivos médicos que van asociados con rifampicina y miconazol, que reducen significativamente la colonización del catéter e infecciones locales. Es especial esto en pacientes inmunocomprometidos. Tenemos recubrimientos con zinc, cuya eficacia es significativa en la prevención de formación de biofilms, de las biopelículas de microbianos y en la reducción de infecciones. Tenemos nanoestructuras híbridas de fosfato de manganeso para prevenir la adhesión bacteriana y el crecimiento de bacterias en condiciones estáticas. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de recubrimientos que de acuerdo a la necesidad que se tenga dentro de cada establecimiento se podrían utilizar dentro de las necesidades de cada paciente. Y algo muy interesante son los catéteres con sensores y estos biosensores impedimétricos. Son unos catéteres que tienen un transductor asociado a su estructura, el cual permite a través de digámoslo, de relaciones físicas entre la conductancia eléctrica y el impedimento de la conductancia eléctrica, saber si ese catéter está o no en un proceso de colonización. Entonces, el rato que no pasa la conductancia eléctrica o la corriente eléctrica, pues da un tope y pues sabemos que estamos frente a un probable caso de una colonización. Tenemos catéteres recubiertos de heparina, como lo habíamos visto, nos reducen significativamente las infecciones relacionadas con el catéter en pacientes con enfermedades oncohematológicas, el catéter NextSight HD diseñado para pacientes con hemodiálisis que incorpora tecnología de gestión del sitio de salida para reducir infecciones de torrente sanguíneo relacionadas con el catéter. Que quiero andar que existen innovaciones que nos permiten reducir significativamente las infecciones asociadas a la atención en salud solo con este catéter. Imagínense lo que podemos encontrar con el resto de dispositivos médicos que generalmente se utilizan diario en la atención al paciente. Pero es bien, no quiero dejar de lado otros factores que asocian a la infección asociada a la atención en salud y los dispositivos médicos. Muchos de nosotros conocemos que en nuestro envase primario la etiqueta nos indica un solo uso. ¿Y qué solemos hacer o qué hemos visto o qué ha pasado o qué en algún lapso de nuestra experiencia hemos visto que se los reesteriliza? Pues eso no es una práctica recomendable. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos certeza del procedimiento que estamos aplicando, del material que tiene el dispositivo. No todos tienen el mismo material, de la eficacia que está teniendo nuestro proceso de reesterilización y demás. Es así que el reprocesamiento de dispositivos médicos de un solo uso puede ser riesgoso. Los estudios comprueban y han demostrado que el reprocesamiento puede provocar daños en la superficie y contaminación residual, lo que aumenta un riesgo de infección. ¿Y qué nos lleva? O sea, reutilizo un dispositivo médico, lo coloco a un nuevo paciente, le causa un daño, obviamente, prolongo su estancia, me tengo que preocupar nuevamente por una situación que no fue la esencial del paciente. Los dispositivos médicos con superficies dañadas o que han pasado por múltiples ciclos de reprocesamiento pueden albergar bacterias y endotoxinas que provoquen infecciones. ¿A qué me voy? Reesterilizo.
nuevamente reesterilizo. El material del dispositivo médico también se deteriora y puede haber generación de biofilms, de partículas, que posteriormente me llevan a una infección asociada a la atención en salud. Algo muy importante dentro de la cadena de suministro de los dispositivos médicos vienen a ser las buenas prácticas de almacenamiento, donde es esencial el mantener el dispositivo médico en las condiciones que el fabricante lo comercializa. Si el dispositivo médico está dentro de su envase primario en un recubierto, perdón, con un papel de grado médico, ese papel de grado médico debe conservarse con la mayor cobertura que podamos en relación a las buenas prácticas de almacenamiento. No puede mancharse, no puede estar abierto porque pierde su esterilidad. Es inconcebible el hecho de que yo tenga un dispositivo médico en su envase primario y tenga en contacto con un fluido y lo pueda utilizar. Eso no puede pasar porque yo estoy comprometiendo la esterilidad del dispositivo médico. Tengo riesgo de que se me impregnen bacterias y hongos. Esto pasa también en dispositivos permanentes implantables que se asocian, perdón, con un alto riesgo de formación de biopelículas e infecciones posteriores. Esto me puede llevar a una infección crónica. Y el uso de dispositivos médicos deteriorados puede aumentar significativamente su riesgo de infección. Incluso los dispositivos médicos, todos en la mayoría de casos, cuando su registro sanitario no le indique, tienen su fecha de caducidad. Hasta ahí debo utilizarlo, porque tengo riesgo de que en mi dispositivo médico se generen biopelículas, las cuales me lleven a una infección asociada en la atención en salud. Entonces, lo que se quiere ahondar es que obviamente en este punto las buenas prácticas de almacenamiento de los mismos es un papel fundamental. Y pues bien, para no alargar más la presentación, pues presento las conclusiones del caso, que las infecciones asociadas a la atención en salud relacionada a los dispositivos médicos, es algo persistente en la atención en salud. La resistencia antimicrobiana y formación de biopelículas complican aún más su manejo, subrayando la necesidad de estrategias de prevención y control efectivo. La evidencia nos respalda que en un intervalo de 7 a 8 días, para el cambio de catéteres venosos centrales y sus equipos de infusión, es importante para minimizar el riesgo de infección. Además, mantener técnicas de esterilización estrictas durante la inserción y respetar los intervalos adecuados del cambio del apósito son prácticas esenciales para prevenir las IAS. Esto también requiere una combinación de prácticas clínicas rigurosas, educación continua al personal. Nosotros debemos conocer cómo funciona el dispositivo médico. Cualquier tipo de dispositivo médico, sea riesgo uno, 2, 3, debemos saber cómo usarlo. La implementación de estas estrategias reduce significativamente la morbilidad y la mortalidad asociada a las infecciones. Sin duda que las nuevas tecnologías incluyen catéteres impregnados de distinto tipo, ¿no? Las cuales demuestran unos resultados prometedores en la reducción de infecciones relacionadas a los catéteres. Pero bien, se necesita más investigación para ahondar más en este tema. De mi parte, les agradezco su tiempo por esta charla corta que hemos tenido en relación a este tema y pues bien, nuevamente ahondar en este tema, ¿no? Que no solo son medicamentos, sino también dispositivos médicos, lo que nos lleva a mantener una seguridad del paciente, ¿no? Les agradezco mucho su atención.